De nuestro Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tome su asiento, hermano, hermana. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta a nosotros, hermana, hermana? Creer. Nosotros decimos que creemos, pero no basta decir yo creo. ¿Cree usted que ya nos hemos convertido de verdad? ¿Qué cree usted? Si le pregunto, ¿ya se entregó al Señor? ¿Qué me va a contestar? Su respuesta va a ser que sí. Ahora le diría, ¿está seguro? ¿Está segura? Según dice el Señor, cuando vosotros os entreguéis por completamente a mí, no existirá nadie para ti. Aleluya. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni esposa, nada, nada, dice, debe de existir para ti. Por eso le digo, ¿será que nos hemos entregado ya? Job, en todo su discurso que él dio desde el principio hasta el fin, decíamos el día domingo, al final él reconoció que hablaba tantas cosas que ni siquiera sabía lo que hablaba. Al final se vino a dar cuenta de que las cosas que él hablaba, las hablaba sin sentido. Pero llega el momento en que reconoce al Dios de los cielos, y ahí sí le da toda la honra y la gloria que Dios se merecía. Y hablamos acerca de nuestro Dios, cómo hablaba acerca de Job. Y así como Dios hablaba de él, esperaba que Job hablara también así para con Dios. Pero acordémonos, siempre tuvo muchos obstáculos. Decimos o dice la Biblia que Dios envió a 3 hombres. ¿Para qué los envió ante Job? Para que lo consolaran. Y estos hombres, ¿qué estaban buscando? ¿Qué buscaban? Primero le hicieron ver, tus hijos estaban en pecado, por eso Dios los mató. Tú te encuentras en pecado también, por eso te encuentras en esa situación. Y Job siempre se mantuvo así, Señor, ¿por qué me ha acontecido todo esto? Y decíamos, Job estaba en todo su derecho en preguntarle a Dios, porque según Dios, él era perfecto, recto y temeroso delante de Dios y apartado del mal. Dios mismo dice cómo era Job. Y él mismo dice, Dios, si hay pecado en mí, dímelo. Ahora, ¿había pecado en Job? No había. El mismo Dios dice que no, y él mismo estaba seguro que no lo había. Pero aún así le preguntaba a Dios, si hay pecado en mí, házmelo saber, Dios. Pero él estaba seguro de que estaba limpio delante de Dios. Y siempre Satanás lo probó. Ahora, ¿pasó la prueba Job? ¿Sí la pasó? ¿Usted cree que si en estos momentos pasáramos por el fuego, usted cree que nos quemaríamos o no nos quemaríamos? O sea, tenemos que reconocer, no reconocernos a nosotros mismos, sino reconocer a Él mismo. Hemos venido hablando en la semana por qué servimos a Dios, por qué buscamos a Dios. ¿Por lo que Él es o por lo que recibimos de Él? Eso es lo que tenemos que servirle a Dios, por lo que Él es, no por lo que recibimos de Él. Y no por lo que yo le doy a Él, porque ¿qué tenemos que darle nosotros? Nada.
Y ahí lo está diciendo este Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? O sea, lo maravilloso es reconocer la grandeza de nuestro Dios. Porque según en el versículo 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay diferencia. ¿Verdad que no hay diferencia para Dios? No. Pero para nosotros sí hallamos diferencia. ¿Por qué será, hermano, hermana, que no estamos unidos nosotros? ¿Por qué será que no hablamos lo mismo? Más adelante vamos a leer donde dice Pablo, o dice la palabra que Pablo estaba a punto de partir hacia otro lugar, hacia otra ciudad. Mientras que los hermanos llegaban por él, él se decidió caminar un poco por ahí. Y miraba cómo las gentes se amontonaban. ¿Sabe para qué se amontonaba la gente? Para hacer lo que según ellos creían que estaba bien. Dice que mientras que Pablo miraba a la gente cómo se amotinaba, cómo andaban para un lado y otro, cómo hablaban tantas cosas, dice que su corazón se enardecía por dentro. ¿Por qué se enardecía su corazón? Porque según la gente hacía su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso la pregunta para nosotros sería, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es dejar de hacer todo lo que va en contra de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que estamos dispuestos a dejar nuestro trabajo por Él? Y si no trabajo, ¿quién me va a mantener? ¿Verdad que sí? Y según decimos, Dios es omnisciente. ¿Será de verdad, hermano, que sí estamos seguros de que Él lo ve todo? ¿De verdad sabemos que Él conoce nuestros pensamientos? Mire, una de tantas que hemos escuchado nosotros. De repente nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Y le estamos clamando a Dios que nos dé un trabajo. Si es la voluntad de Dios, Dios no nos va a dar un trabajo en la hora de su servicio. ¿O qué cree usted? ¿Sí nos lo dará en el tiempo de su servicio? Entonces buscamos la voluntad nuestra, no la de Dios. Porque podemos pasarnos un día, una semana, un mes, un año sin trabajo, porque es la voluntad de Dios. Pero yo me desespero, necesito trabajar. Entonces en el trabajo que me den, ese lo acepto. Pero lo acepté para mi beneficio, no para el beneficio de Dios. Entonces cuando nosotros dejamos de hacer lo que a Él le corresponde, no nos van a salir bien las cosas. En sí podemos decir, bueno, me va re bien, gano bien, tengo mucho. Pero el Señor nos responde, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tenerlo todo, ganarlo todo, si al final dice, lo pierdes y te pierdes tú? Por eso es de que nosotros debemos pensar bien las cosas. ¿Cree usted que Dios es omnipresente? ¿Lo cree? ¿Cree que Dios es omnisciente? Pero tenemos que estar bien convencidos de que sí sabemos y sí conocemos que es así como dice la palabra. A veces nosotros pensamos que la palabra está ahí para respaldar lo que Dios dice. Y según Dios dijo y lo dijo, y no hay quien diga que no lo dijo. Él lo dijo, si queremos o no queremos, Él lo hizo así, ¿verdad que sí? Así es. Por eso veamos, hermano, hermana, siempre digo, ya nos estamos acercando a nuestro final. Y si no nos ponemos a cuenta de aquí a nuestro final, ¿qué nos va a suceder? No es aquí como en la tierra,
que tenemos un problema, buscamos un abogado. ¿Para qué buscamos el abogado? Para que nos defienda. Así es, amén. Y el abogado que según nos va a defender es el mismo que nos va a enjuiciar. Amén. ¿Qué vamos a hacer en ese día? Por eso piense, hermano, piense, hermana. Estamos en Cristo. El mundo usted le pregunta y cree en Él también. Así como nos decimos, creemos en Él también. ¿Por qué cree usted que nosotros damos, cómo se dice la palabra? Damos mal testimonio para el mundo. El mundo nos ve y lo que ellos dicen, pues para ser como ellos, ¿Para qué? mejor aquí estoy bien. Amén. Sí, hermano, hermano. Mira, hay una promesa que se encuentra en la Biblia. Parece que es en los Hechos 16, del 30 en adelante por ahí. Habla acerca de aquel hombre que estaba custodiando a Pablo y a todos los que estaban ahí encerrados en la cárcel. En los versículos siguientes dice que este hombre, cuando vio que Pablo y los que estaban ahí encerrados no se encontraban ahí, él pensó quitarse la vida. Y en ese mismo instante dice que Pablo gritó, dijo, no lo hagas, aquí estamos todos. Y cuando Pablo comienza a entablar conversación con él, este hombre comienza a creer, le dice, ¿qué debo de hacer? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solamente tú, todo lo de tu casa. Y con ese dicho nos quedamos nosotros. Así es. Pero ahí nos demanda hacer algo. Amén. Lo deseamos. Dice que este hombre recibió el mensaje. Y cuando dice que él creyó y toda su casa, es porque se le dio el mensaje a toda su casa también. Con Cornelio lo dice también de esa misma manera. Pero después que reciben el mensaje, ¿qué habrán hecho estos hombres? Si habrán quedado solamente en que creyeron o se mantuvieron. Ahí se mantuvieron, hermano, hermano. Por eso sí tenemos que ser nosotros. Como siempre, no ser del montón nosotros, hermano, ser diferentes que los demás. Como le digo, usted olvídese de los que están de afuera, de los que están al lado, mire por usted mismo. Así es, amén. Porque nosotros nada podemos hacer por los demás. Estamos luchando individualmente cada uno de nosotros. Así es, amén. Pero en este momento Dios nos reúne en este lugar para hablarnos lo mismo. Por eso yo le decía, ¿será que Dios nos habla diferente o nos dirá lo mismo? El mismo mensaje es para todos. El mismo mensaje es para todos. Mire, yo siempre le digo, por ejemplo, en la iglesia tradicional, popular, perdón, no sé si en este tiempo que le llaman, ¿cómo le menciono? Semana Santa, ¿verdad? No sé si en este tiempo es cuando ellos usan una escritura en general, los que están unidos. Como le decía en estos días, ya hay hermanos también que ellos se consideran ya hermanos como nosotros porque creen como nosotros, pero siguen unidos o afiliados a la misma iglesia. Pero ya creen como nosotros un grupo, pero en la mayoría de lugares se mantienen en la misma escritura. Aquí la misma escritura, allá la misma escritura, allá la misma escritura, y es el mismo mensaje, porque en sí están recordando ese día tan memorable. Por eso le llaman Semana Santa, porque están en lo mismo unidos. Pero ¿por qué se unen solamente en ese día? Por eso le digo, usted está aquí, Dios le habla, está allá, le habla, pero no nos puede hablar por diferente manera, de diferente manera, nos habla lo mismo. Según el sacrificio de Cristo es el mismo, para unos o para todos. Lo que el Señor me ofreció a mí, se lo ofreció a usted también. No lo podemos entender de diferente manera. El mismo sacrificio fue para todos. Creo que todos deberíamos ir en el mismo crecimiento, pero como siempre, unos van más adelante y otros más atrás, pero vamos en el mismo mensaje.
Así debería de ser. Pero ¿por qué es que en ocasiones vamos por diferente mensaje? Porque yo me creo más que usted, usted se cree más que yo, y todos nos creemos superiores a los demás. ¿O no es así? Y según, hermano, hermana, ¿qué es lo que hablamos nosotros? Según Pablo dice que nosotros debemos de enfocarnos más en recibir sabiduría de Dios. Y si recibimos la sabiduría de Dios, ¿qué vamos a hablar entonces? Sabiduría de Dios. Lo que Dios nos está determinando, nos está anunciando que hablemos nosotros. Por eso cuando usted vaya a los Hechos capítulo 1, los discípulos se encontraban en un lugar así como estamos todos nosotros. ¿Por qué no salió uno por uno? Porque el mismo Señor Jesús dijo, no salgan, manténganse ahí. ¿Hasta cuándo iban a salir ellos? Fueran investidos del poder del lugar, llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros comenzamos a salir y a salir, porque ya lo recibimos. Y se supone que si comenzamos a salir es para hablar lo mismo que Dios habla en su palabra. Pero no sucede así. Por eso imagínense cuando lleguemos allá, cada quien su propio pensamiento, su propia sabiduría. Aquí no hay problema, el problema va a ser allá. Y lo que nos está mostrando aquí David, hermano, hermanas, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Por si fuera poco, en el versículo 1 al versículo 6 habla y dice, Dios, tú me has examinado. ¿Por qué dice tú me has examinado? Porque tú lo conoces todo. Y se renombra en sí mismo. Tú me formaste, me pusiste todo lo que yo tengo en este cuerpo. Para ti no hay nada oculto, dice. Por eso en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? De tu espíritu. Pero como ya recibí el espíritu, es mi espíritu, y yo puedo hacer según lo que el espíritu me dice que yo haga. Cuando es el espíritu, sí, pero no cuando soy yo. Por eso son dos cosas que tenemos que reconocer: que Dios es omnipresente y es omnisciente. Mire, estamos hablando donde dice que Dios es omnisciente. ¿O no es? Mire, lea del 1 al 6, a ver qué entiende ahí. ¿Ya lo terminó? O sea, ahí podemos entender por qué dice David que Él es omnisciente. Pues dice, porque tú todo lo conoces. Y Él reconoce en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea, se pone maravillado delante de Dios. Como decir, Dios, la verdad, eres increíble, eres maravilloso, Dios. Por más que dijera, no lo puedo entender, es que es difícil, hermano, poder reconocer el entendimiento de Dios. Pero para eso Dios nos tiene delante de Él para revelarnos su palabra y darnos a entender que sí podemos entenderlo. Y cuando nosotros logremos entenderlo, prepárese, hermano, hermana, prepárese. Porque ese día vamos a estar llenos, así como lo dice el Salmo 24, donde dice, mi copa, dice, está rebosando. O sea, está llena, está completa. Hasta este momento, haga de cuenta, no le digo que estamos a la mitad. Ahí.
vamos subiendo apenas. Pero cuando vayamos aumentando en el conocimiento de Dios, nos vamos a sentir satisfechos. Según en el Señor Jesús hay una paz. Y esa paz nos la quiere transmitir a nosotros. Y espera que nosotros lleguemos al conocimiento para que la paz sea cumplida en Él. Por eso está en nosotros, hermano, apresurar el paso. Pero si nosotros nos estamos entreteniendo, pues el Señor se va a quedar esperándonos. Y cuando menos acordémonos, el tiempo se terminó. ¿Se recuerda cuando iba usted a la escuela? ¿Verdad que nos daban cierto tiempo para entregar las tareas? Y ya era el tiempo de recogerlas. ¿Qué hacía usted? Permítame poquito, me falta poquito aún todavía. No, el tiempo se terminó. Si lo terminaste o no lo terminaste, el tiempo se terminó. Y si no la terminaste, ¿por qué no la terminaste? El tiempo suficiente se te dio para que hicieras tu tarea. ¿Qué pasó? Me entretuve. ¿Qué cree usted que estamos haciendo en el Señor? Y nos estamos olvidando, por si no lo sabíamos, que Dios es omnisciente y es omnipresente. Por eso dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me puedo ir? ¿Dónde nos podemos meter? ¿Dónde nos podemos ocultar nosotros? Donde el Señor no nos pueda sacar. Por eso vea, hermano, hermana, Dios nos sigue dando tiempo. Yo no sé cuánto tiempo, pero tiene que darse cuenta si está perdiendo su tiempo, hermano, hermano. Y si está perdiendo su tiempo, pues en vano es que esté en los caminos de Dios. Porque si al final se va a perder, ¿para qué está perdiendo su tiempo? Pero si usted es consciente de que se quiere ir para allá, esfuércese, hermano, esfuércese, hermana. Porque si no hacemos un esfuerzo nosotros, nos vamos a quedar. El consuelo que tenemos es que no nos vamos a quedar solos. Si es que se quiere quedar. Por eso vea, hermano, hermano, allá ve mucha gente allá afuera. Por eso le digo, si se queda, no se va a quedar solo. ¿Verdad que es para ponernos a pensar? Pero pensemos con el corazón, hermano. No pensemos solamente por pensar. Aleluya. Que nos quebrantáramos por un momento, pero después se nos olvida. El mismo Santiago dice en la palabra, o Dios habla por medio de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, que en este momento escuchamos, pero salimos y se nos olvidó. ¿De qué se trata? Si nos preguntan afuera de qué se habló, pues tal vez de una palabra nos acordamos que el Señor habló, pero de lo demás no nos acordamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a edificar entonces en la palabra de nuestro Dios? ¿Cree usted que estamos perdiendo el tiempo? No le digo nuestro tiempo, el tiempo. Reconocimos que nos estamos entreteniendo, estamos perdiendo nuestro tiempo entonces. Por eso, hermana, ¿cuánto tiempo nos irá a dar más el Señor? David, al reconocer la grandeza de Dios en el versículo 6, dice, hermana, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No habla del conocimiento de David. Dice, es maravilloso, es demasiado para mí, dice, darme cuenta la sabiduría que hay en ti, el conocimiento que hay en ti. Y todo eso Dios lo pone a disposición nuestro para que nosotros lo recibamos y seamos semejantes a Él. ¿Qué no dice Pablo? Que nos vamos pareciendo a Él, que nuestra mente se va moldeando a la manera de pensar de Cristo. Porque lo que el Señor quiere es que seamos semejantes a Él. ¿Cómo fue el Señor? Nosotros hablamos tanto de lo que Jesús hizo, pero ¿sabía usted que Jesús hay cosas que Él no hizo? ¿Verdad que nos fijamos más en lo que Él hizo? Pero no nos fijamos en lo que no hizo. ¿Qué es lo que Jesús no hizo?
Porque yo me baso más a lo que hizo el Señor por mí. Amén. Pero hay algo que Él no hizo. ¿Sabe qué es lo que no hizo Él? A los que lo injuriaban, ¿qué les hizo Él? No les hizo nada, solamente los bendecía, ¿verdad? Que no nos besó. Acuérdese cuando Esteban fue apedreado y ya estaba a punto de entregar su espíritu, Amén. viendo a Saulo que estaba ya enfrente de él, porque él fue el que dio la orden para que lo apedrearan y le dieran muerte. Dice que Esteban alzó su mirada al cielo y dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús allá Amén. y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Amén. Ahora imagínense si en ese momento Esteban hubiera dicho: Señor, consúmelos a todos. Y entre todos ellos se encontraba el último apóstol, como él se menciona, Pablo. Imagínense si Dios lo hubiese consumido en ese entonces, no disfrutaríamos las cartas que Dios depositó en Pablo para dárnoslas a conocer a nosotros. Por eso vea las cosas que Jesús no hizo. Nunca maldijo a nadie. Así es. Nunca buscó la manera de decir: bueno, tú me golpeaste, te voy a golpear también a ti. Él, hermano, lo maldecían y él los bendecía. ¿Qué es lo que hace usted? ¿O qué hacemos nosotros? ¿Qué no hacemos nosotros, verdad? Y David quedó bien maravillado al reconocer la grandeza de Dios. Lea versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero lo comprendió. Tantos porrazos que se dio, pero al fin lo entendió. No esperemos también recibir nosotros así para poder entender. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que el Señor, como a veces decimos, por las buenas nos trae? Y si no, por las malas nos va a traer también. Porque según dice que se ha establecido para nosotros que un día nos presentemos delante de Él, según nuestras obras hayan sido buenas o malas, nos vamos a presentar delante de Él. Así es que ni aún el impío se va a salvar. ¿Verdad que sí? El mismo Pedro lo dice: si con dificultad el justo se va a salvar, ¿qué va a hacer de aquel que ni siquiera tomó en cuenta las cosas de Dios? Estaba en la iglesia, cantaba, predicaba y hacía tantos servicios en la iglesia. ¿Y qué pasó? Al final se quedó. Es que estaba nomás ahí como bulto. ¿Y de qué sirvió? De nada. De nada, ¿verdad? Mire, lea versículo 12. Y de ahí leemos en Jeremías, para que se dé cuenta que en el tiempo de Jeremías había muchos que hablaban tantas cosas. Pero como Dios, hermano, hermana, es omnisciente, sabe todo lo que la gente habla y dice. Y Dios dice: pues si a este quien lo mandó yo no lo envié. Habla según palabra de Dios y dice: Dios los bendecirá, los fortalecerá cuando yo no he dicho nada, dice Dios. Mire, dice versículo 12: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay diferencia para Dios, hermano. Para nosotros sí. Ya se hizo oscuro, me voy a ir a dormir porque voy a trabajar mañana. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 23. Dios es grande, hermano, hermana. Amén, aleluya. Y grande misericordia, porque hasta aquí dice Jeremías: no hemos sido consumidos, porque su misericordia es tan maravillosa para con nosotros. Por eso, hermano, hermana, dice David: es tan maravilloso que no lo puedo entender. Pues sí, David, un día lo ibas a entender y lo entendiste. Porque así como David, hermano, hacemos tantas locuras que hasta cuando ya vemos, como decimos, que ya nos sentimos ahogar, ahora sí, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Pero ¿por qué no le pedimos perdón antes, hermano, hermana? Mire versículo 23, Jeremías 23, versículo 23.
hasta el versículo 26. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Se recuerda que en estos días hablábamos, hermana, según yo me dejo guiar por lo que me dice el corazón. ¿Verdad que sí? Engañoso, amén. Parece que es en la segunda de Samuel. Parece que es el capítulo 12. Se recuerda cuando David pecó con Jezabel. No, con Betsabé, que él pecó con esta mujer, y dice la Biblia que como él había tenido un deseo de quererles hacer casa a Dios, pues era bien buen pensamiento que él tenía. Dice que el profeta le dijo, David, todo lo que te demande tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. Y resulta que el profeta va saliendo y dice, ve y háblale a mi siervo que no me hará caso a él. Y que el profeta no le había dicho, David, haz todo lo que tu corazón te demande, o todo lo que tu corazón te diga que hagas, hazlo porque Dios está contigo. Y resulta que no era la palabra de Dios, fue la palabra del profeta. Pero el profeta a veces hablaba por hablar y no hablaba en el momento que Dios le decía que hablara. ¿El profeta estaba para hablar por sí mismo o el profeta tenía que esperar para que Dios le hablara? ¿Y por qué le dijo a David? David, haz lo que tu corazón te haga sentir porque Dios está contigo. Y de ahí comienza, hermano, toda la decaída de David. Porque según se dejaba guiar muchas veces por su corazón. ¿Y cuántas veces no nos dejamos guiar también por nuestro corazón nosotros, hermana? Y según Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice Dios, ¿quién lo conocerá? El hombre no lo puede conocer, pero yo lo conozco. Porque sí, hermano, su palabra es que Él es omnisciente y es omnipresente. Dios todo lo conoce y Dios todo lo ve. Así es que de Él no nos podemos ocultar. Por eso nosotros nos podemos presentar aquí y decir, yo esto, yo aquí, yo allá. Pero ¿a quién estamos engañando? A nosotros no nos engaña, a Dios no lo engañas, nos engañamos a nosotros mismos, porque ni nosotros mismos lo creemos. Yo hablo y digo que ni yo mismo me lo creo. ¿Usted cree que me van a creer los demás? Por eso vea, hermano, ¿por qué Dios quiere que seamos de un mismo sentido y de un mismo espíritu? Parece que es Mateo 19 donde habla que si nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, y dice, si dos se ponen de acuerdo, y hace un tiempo le decía, hermano, hermana, a veces tenemos un día de oración, hay una petición por cierto hermano, por cierta hermana, y se está haciendo, pero usted está orando por otro lado, yo estoy orando por otro lado. Y no estamos unidos en esa misma oración, en esa misma petición. Ahora sí, según como dice la palabra, si no estamos unidos, ¿iremos a tener respuesta? No hay respuesta. Porque Dios dice, si se ponen de acuerdo dos aquí en la tierra, en cualquier cosa que ustedes pidan, les será hecha. Pero pónganse de acuerdo. Pero a veces estamos orando cada quien por su lado, por su cuenta. Sabrá Dios que estaremos invocando.
Claro que estamos invocando el nombre del Señor, pero no estamos en el mismo espíritu, el mismo sentir. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros, hermano, que no es la voluntad de Dios. Y según Dios dice aquí, estos profetas que engañan a mi pueblo diciendo palabras que yo no he puesto en su boca de ellos. Y yo digo, pero si estos profetas estaban profetizando bien, pero yo no los envié, dice Dios. Mire, léalo una vez, no, versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Como dice, ¿qué tiene que ver lo que él dice a lo que yo digo? ¿Verdad que hay diferencia? Pero según nosotros no hay diferencia, es palabra de Dios. Por eso, mire, hermano, usted se puede meter en cualquier lado. Usted entra en lo que va. Si dicen otra cosa, bueno, pues son ellos, pero usted sabe a lo que fue. Usted sabe a lo que ha venido usted. Así es. ¿Que no cantan un cantito por ahí? Yo no sé a lo que tú has venido. Por eso usted cante a Dios, hermano. Si lo están equivocados los demás, pues que se equivoquen los demás, pero no se equivoque usted. Y de esa manera tenemos que darnos cuenta acerca del crecimiento que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Según Dios habla acerca de los dones espirituales, a cada uno nos da un don. Pero según a su orden, a su tiempo, todo con orden se debe de hacer, ¿verdad? Pero a veces, hermano, nosotros no lo hacemos así. Mire lo que dice, hermano. En los Hechos capítulo 17. Para que se dé cuenta, hermano, hermana, que no en todos está lo mismo, el mismo sentir. Por eso usted preocúpese por usted. Si los demás están equivocados, hermana, pues usted ¿qué puede hacer? Nada. Lo más triste es que seamos arrastrados por los que piensan de otra manera y que pensemos igual de la misma manera que ellos. Pensemos como el Señor piensa y hagamos lo que el Señor dice que hagamos, y de esa manera estaremos satisfechos nosotros, hermana. Por esto nosotros podemos decir como David: Señor, es tan maravilloso lo que tú dices, lo que tú hablas, que en ocasiones me es difícil entenderlo. Pero Dios, por medio de su Espíritu, nos da entendimiento. Entendimiento de Él, no entendimiento de hombres. Verá cuántas veces nos basamos nosotros, hermanos, como le decía, el peor error que cometemos es ese aparatito. Que para todos nos vamos a Google y Google nos envía para allá y nos envía para acá. Y creemos más en lo que dicen los hombres a lo que dice Dios en su palabra. O sea, nos estamos instruyendo en lo que los hombres dicen y no en lo que la palabra de Dios dice. Supóngase que en este momento, hermano, supóngase que aquí al lado se abriera un instituto bíblico. Hay dos opciones que puede hacer usted: irse a instruir en el instituto bíblico o instruirse por medio de la palabra. ¿Por cuál optaría usted? La palabra. O si es cierta manera, ¿de qué nos sirve un título? A nada. Si es un título que los hombres nos van a dar, ¿verdad que sí? Acomodar la palabra. Mas sin embargo Dios
nos da su sabiduría. La corona de gracia. Había un hermano que él fue instruido en un instituto bíblico y decía, deberían de aprender como yo. Yo fui a un estudio bíblico, me instruyeron, me enseñaron y tengo el título, decía. Ser teología, dice. Y le decían, hermano, el suavecito. ¿Sabes por qué le decían el suavecito? Porque hablaba con suavidad las palabras. O sea, lo enseñaron a hablar así, de esa manera. Y por eso, hermano, él se amparaba en que él tenía un título. ¿Pero título de quién? De los hombres. Ahora está bien, ellos, claro que lo instruyen por medio de la palabra, pero a su manera. Pero qué bueno sería, hermano, que nos dejáramos instruir por el mismo Por el Dios. Espíritu. Pero como le digo, es el error que cometemos nosotros. Estamos a la Biblia, estamos en el aparatito ahí. Y parece que nos guía más el aparatito. Nos la pone como más sencillita. Y a veces decimos, no, es que así sabemos trazar más los mensajes, sabemos trazar más las cosas. Y lo que tenemos, hermanos, es que ya tenemos Biblias de estudio que nos envían directamente a lo que quiere decir la palabra. Ahí nos toca trabajar a nosotros, poner las cosas como Dios nos las va mostrando. Pero en cierta manera Dios nos va instruyendo así como lo va instruyendo a usted. Según dice que antes no se podía tener esos libros santos en nuestra mano, solamente el que estaba enfrente, el que estaba hablando. Se recuerda en el tiempo del sacerdote Esdras y Nehemías. Solamente había unos pergaminos por ahí de la ley de Moisés. Dice que el profeta Esdras estaba leyendo y más atrás estaban los comunicadores. O sea, hablaban lo mismo que el sacerdote estaba diciendo y se lo transmitía a la demás gente, pero lo mismo que el sacerdote estaba hablando. Y la multitud, ¿cómo se encontraba? Hasta lloraban porque querían recibir más y más. Ya el sacerdote Esdras dice que estaba cansado, quería descansar. No, y el pueblo quería seguir escuchando. Y ve nuestro tiempo. Nadie quiere escuchar. Y es palabra de Dios. Usted lo comprueba por la Biblia. Salmo 139 del 1 al 6, Salmo 139 del 7 al 12. Y ahorita estamos leyendo Jeremías 23 al 26. Y vamos a leer en los Hechos, hermano, y vamos a terminar los Hechos 17. Si nosotros lográramos, hermano, unirnos en sí, hermano, nosotros viviríamos agradecidos con Dios, siempre en armonía, siempre gozosos. Nosotros hablamos tanto de los principios de la iglesia, de que ellos hacían todo, hasta los que tenían daban. Pero ¿quién cree usted que dice eso? De que a veces, hermano, pide y no recibe. Deberíamos de ser como las iglesias que eran al principio, que tenían y le daban a los que no tenían. Es que en nuestro tiempo, hermano, nadie nos da. Por ello, usted no trabaja, ¿qué va a hacer? Y Pablo dice que el que no quiera trabajar, Que no coma. entonces, ¿cómo pues? O sea, tenemos que ver, hermano, cómo está la palabra. Pero si nosotros nos vamos así solamente a lo dicho, hay que entender a qué está refiriéndose Pablo. Él mismo decía, porque siempre los hermanos dicen, ay, vino otra vez este. ¿Qué cree usted que pensaban los hermanos cuando Pablo llegaba? Pensaban que Pablo venía a llevarse las ofrendas. Dijo, no. Estas manos, dice, aún pueden trabajar. Y no solamente para sostenerme yo, sino para sostener todos mis colaboradores también. Él no les llegaba a quitar, él llegaba a darles a ellos. Pero según hermana, el dinero no aparecía. Pues no era que Pablo se lo estaba llevando. Los administradores que había ahí, sabrá Dios que lo estarán haciendo. Acuérdese del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El tesorero, ¿en quién confió, verdad?
Mire, Hechos 17, Amén. versículo 24. Es más, leamos versículo 22 al 32. Entienda lo que dice ahí, hermano, hermana. Y no solamente lo lea, entiéndalo y créalo y póngalo por obra también. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. ¿Cómo les llamó? Religiosos. ¿Cómo seremos nosotros? Por ahí vamos. Por ahí vamos. En todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermano, hermano? A veces en nuestro pensamiento voy a ir a la iglesia, pero de repente siempre no. ¿Qué pasa? ¿Quién puso ese pensamiento? Cuando obramos así, voy a ir a la iglesia, fui yo. Después fui yo. Entonces no fue Dios. Porque si Dios hubiese puesto el pensamiento en nosotros, ahí permanece y voy. Y no lo deja tranquilo hasta que se va. Pero a veces por cualquier cosita nosotros, hermanos, lo posponemos. Y cuando nosotros posponemos las cosas, no nos va a ir bien. Todo nos va a salir mal. La cosa es, hermano, que día tras día, tras día, tras día, nos sucede lo mismo. Y no aprendemos. Yo le digo, hermano, si usted viene y tropieza con esa silla, no va a volver a tropezar con esa silla. Pero si viene y tropieza con esa misma silla, dijo Pablo a estos hermanos que ellos vivían en una religión. Muy religiosos son ustedes, dice. Los he visto, los he observado que son muy religiosos. ¿Por qué les llamó religiosos? Es lo mismo. Se encontraban en lo mismo que sus padres les habían enseñado. Imagínense si nosotros permaneciéramos en lo mismo, nos encontraríamos en la misma situación. Por eso tiene que haber diferencia, hermano, hermano. Amén. No espere que vamos a llegar a los 70 o 80 años, puede que lleguemos antes. Pero si fuera así, bueno, pues nos quedan años todavía. Pero nada nos asegura que vamos a llegar a esa edad, ¿verdad? Ahorita estamos bien, mañana quién sabe.
Por eso tenemos que apresurar bien el paso, hermano, hermana, apresurar nuestro paso para que nos acerquemos más a la presencia de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, mi hermano, mi hermana, y que Dios nos ayude. Señor.